Ok, vamos a iniciar la clase de este día. Es algo corta porque se refiere a un tema muy diferente a los que se han dado. Se trata de malezas. Y entonces la primera pregunta que haré es la siguiente. ¿Por qué cree usted que las malezas se les considera plagas? ¿Por qué cree usted que las malezas se les considera plagas? Porque invaden los cultivos más de lo debido, porque unas dos no hacen daño, pero ya que sobrepasen un límite ya son plagas. ¿Y qué daño le hacen al cultivo? Le quitan la energía de, los nutrientes, también hacen que lleguen otros animales como grillos o cualquier tipo de Son plaga. hospederos de plaga, dice usted. Son hospederos de plaga. Va muy bien. Exacto, ¿verdad? Entonces, hay una serie de problemas que nos generan las malezas. En realidad, el término maleza dicen que viene de malo, no sé si era cierto, pero las malezas tampoco son tan malas como dicen, pero veamos cuál es la definición. Se trata de todas las plantas que interfieren con la actividad humana en áreas que son cultivables, pero también en áreas que no son cultivables, pero interfieren con la actividad humana. Entonces, esa es una definición. Otra nos dice que se trata de todas aquellas plantas que provocan cambios desfavorables en la vegetación y que por lo tanto afecta el aspecto estético de las áreas de interés a preservar. Entonces, aquí tenemos dos tipos ¿cómo se llama? De definición de maleza. El hecho es que muchos ecólogos tienen que las malezas en realidad no son ninguna plantas malas, al contrario, son plantas buenas. ¿Por qué? Porque ¿qué ventaja tendrán las malezas? Porque los ecólogos se niegan a aceptar que se trata de plantas malas, sino que se trata de plantas buenas. En términos ecológicos, ¿qué ventaja ofrecen? Al final son plantas como cualquier otra planta y beneficios, digamos, la cobertura vegetal. En ella también, si uno no perturba, ahí hay una gran diversidad de insectos en este caso. Y cuando Entonces, hablamos de, ajá, cuando muy ya bien, están en el cultivo es que es un problema, ¿va? muy bien. Y cuando usted dice cobertura vegetal, ¿a qué se refiere? O ¿Qué sea, ventaja tiene que un proporcione zacate, cobertura por vegetal? ejemplo, vaya, Uh-huh. en terrenos con pendientes pronunciadas, hay una maleza, como se le dice, beneficiosa, pues amarra el suelo y no va a permitir que haya erosión hídrica. Ajá, exactamente. La maleza te protege el suelo. Por eso los que tuvieron la oportunidad de ir a campo durante este ciclo, dígame. Le escucho, le escuchamos ahorita. Entonces le decía de que los que tuvieron la oportunidad de ir a campo, porque ya prácticamente las actividades de campo ya están por finalizar, ya prácticamente ya casi finalizaron. Entonces, por cierto, mañana nos vamos a campo con Harry a las 8 de la mañana. Pueden ir a ambos grupos porque ninguno va casi. Es que mañana pueden ir a ambos grupos, mañana a las 8. Les decía de que ya las malezas decíamos que no solo se cortan las que están alrededor de la planta. Las que están alrededor pues no le están haciendo competencia y ahí se dejan porque nos ayudan pues a vale, eso es bien. Como hablamos de experiencia, quien tira y ese efecto generalmente se da cuando las plantitas están pequeñas. Ya después una termina, por ejemplo, por más la competencia o una mara de chile grande soportan la competencia, a que es como cuando está recién erigida. Entonces ahí la competencia le pone seria y muchas veces terminan lo que nuestros agricultores dicen ahogadas, ¿verdad? Bien, entonces, como establecen una competencia con las malezas y esa competencia uno la ve, pero se está dando en el suelo, se está dando a nivel de raíces, la lucha por obtener nutrientes. Entonces, como resultado, las plantas cultivadas, o sea, los cultivos, se vuelven bastante vulnerables al ataque de plagas y también a las infecciones por enfermedades. Vamos a ver, ¿por qué es que será de que los cultivos, o sea, las plantas cultivadas,
digamos, tomate, chile, anón, etcétera. ¿Por qué al establecer una competencia se vuelven más susceptibles o más vulnerables al ataque de plagas e infecciones? Porque esas plantas no están acostumbradas a un ambiente, sino que son introducidas artificialmente y las plantas que son plagas tienen más ventajas porque Las ya plantas que están, son malezas. ya están adaptadas al terreno y no son tanto así introducidas. Dice que usted ha dicho algo muy cierto, muy cierto. Las malezas ahí están, ahí han estado toda la vida y ahí van a seguir estando. Y están acostumbradas a darse en la madre por conseguir nutrientes. En cambio, las plantas cultivadas, si usted les quiere, llámeles, son fresonas, son fresitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese bien. Imagínense los que tuvieron la oportunidad de ir a campo, saben de que de las bandejas obtuvimos los plantines, ¿va? De chile y también de pepino. ¿Qué significa? Que en una bandeja se le preparó un sustrato especial que era estéril, se sembraron, estuvo protegido esa bandeja mientras se emergían, se le estuvieron produciendo fertilizantes. Luego, antes de trasladarlas al suelo, se hicieron muestreos en el suelo para ver si habían plagas. Como se encontraron plagas, se le colocó volatón granulado, también había sonpopo, se le aplicó ahí material para los sonpopos. En síntesis, se le aplicó blau para el momento del trasplante, un fertilizante. Y fresonas, plantitas son fresonas. Todas las plantitas que uno establece, para que no se nos olvide, son, llámenle fresitas, llámenle fresonas, ¿verdad? Porque son todas mimadas, por eso les dicen plantas cultivadas. Y van a un ambiente en el que hay que ponerle también trichoderma y estar uno pendiente que no les vaya a pasar nada. Cuando uno siente, ya está el montón de malezas. ¿Esas malezas de dónde salieron? Del banco de semillas que está presente siempre en el suelo. Hay un gran banco de semillas de diferentes tipos de malezas. Y como acaba de decir el joven estudiante ahí, esas malezas son bastante agresivas, acostumbradas así a la vida de la competencia. Entonces, obviamente, al establecer una competencia con plantas cultivadas, terminan ganando ellas el mandado. Lo terminan ganando, terminan dejando a un lado a las plantas cultivadas, por esa razón, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora, cuando ya estamos hablando de cultivos que ya crecieron lo suficiente, es decir, que ya han desarrollado bastante, entonces ya la competencia con las malezas ya no se nota tanto. Sin embargo, ahí las malezas nos van a dar otro tipo de problemas, que nos van a obstaculizar las labores y la cosecha del cultivo, en algunos casos. Por ejemplo, en la pepinera, si ahora se fijaron los que fueron, habían ahí malezas grandes. Entonces esas malezas grandes no te permiten ver, por ejemplo, si hay unos pepinos ahí para cortar o algo por el estilo. Entonces ya nos dan ese tipo de problemas, pero ya no se trata de un problema tanto de competencia, porque ya las plantas ya están ya maduras, ya crecieron lo suficiente, ya tienen raíces bien asentadas, lograron vencer la competencia y están ahí dando a la madre, pero en términos tú a tú con las malezas. Pero entonces las malezas nos dan otro tipo de problemas. Bien. Otras situaciones que también envuelven a las malezas son, por ejemplo, como alguien lo mencionó, que albergan insectos y también pueden ser patógenos, que son dañinas para las plantas cultivadas. Por otra parte, las malezas nos aumentan los costos de las operaciones, ya que obstruyen el proceso de cosecha. ¿Por qué nos aumentan el costo de operaciones? Porque hay que gastar en más mozos, en más maquinaria para poder limpiarla, más químicos para poder limpiarla. También, cuando se trata, por ejemplo, de cereales, pueden ir mezcladas semillas de malezas y eso contamina la producción. Y si hay malezas, se reduce la eficiencia de la fertilización, porque al final las malezas terminan alimentándose mejor que las plantas cultivadas. Y se incrementan los gastos de riego, o sea, de irrigación. Se facilita la existencia y también el crecimiento de otras plagas, ya que ellas pueden ser hospederas. Entonces la pregunta es, yo creo que ya me la van a contestar porque ya lo dije, que estuvo atento y lo escuchó bien. ¿Cómo persisten las malezas en el suelo? ¿Por qué año con año ahí están las malezas? ¿Por qué? ¿Cómo resisten en el suelo? Porque las malezas siempre están ahí en el suelo, están como guardadas, siempre hay semilla en la tierra. Sí, es el famoso banco de semillas, ¿verdad? Pero no necesariamente pueden haber solo semillas, también pueden haber algunos tipos de tallos. Por ejemplo, en el coyolillo. En el coyolillo, ¿qué tipo de tallos subterráneos hay y que pueden permanecer ahí durante las épocas secas? ¿Cómo dijimos que se llamaban esos tallos en el coyolillo? ¿Quién recuerda? El rizoma. Rizoma y los bulbos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ellos tienen estas malezas tienen estructuras latentes, que pueden ser semillas, pueden ser rizomas, pueden ser tubérculos, estolones, todo ese tipo de estructuras
son estructuras latentes. Latentes significa que ahí están esperando el momento de poder germinar. Por eso es que año con año siempre vemos el resurgimiento de malezas. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, primero vamos a identificar las malezas y vamos a ver qué tanto es el nivel de infestación que tenemos en el cultivo. Como punto número 2, vamos a conocer las características biológicas y ecológicas de las malezas que predominan, porque hay que tomar en cuenta. Generalmente están predominando 1, 2 o 3 tipos de malezas, son las que más abundan, las que más problemas nos pueden causar. Entonces, habría que conocer las características biológicas y ecológicas de ellas para saber por dónde atacarlas. ¿Y esas cuáles son? Por ejemplo, las características de su germinación. ¿Qué significa eso? A los cuántos días germina y bajo qué condiciones germina. Hábitos y condiciones de crecimiento. ¿Qué le favorece crecer? ¿Cómo son sus tipos de tallos para ir creciendo? ¿Cuál es su tasa de crecimiento? ¿Cómo evoluciona a partir de los días para ir creciendo? ¿De qué porte son esas malezas? Ese es otro importante dato. Luego, como punto 3, determinar la densidad de la población. Y eso lo hacemos para determinar umbrales económicos, que vamos a explicar esto detenidamente. Bien, podemos nosotros hacer muestreos de malezas. Esos muestreos de malezas, más adelante vamos a hablar sobre ellos, se pueden hacer tirando marcos al azar, pintados con pintura fosforescente para que se logren ver a la distancia, y usted en ese cuadro va a arrancar todas las malezas que hay ahí, las va a llevar al laboratorio, las va a clasificar y entonces va a decir, en tal punto encontré de esta, en tal punto encontré de esta, para eso nos va a permitir conocer los umbrales económicos. Umbrales económicos es un término que también ya lo veremos más adelante, pero en pocas palabras es el punto en el cual hay un equilibrio entre lo que voy a gastar para combatir las malezas y lo que voy a gastar para que ya no se siga, ¿cómo se llama?, reproduciendo, y si eso me es favorable o no me es favorable económicamente. ¿Cómo explico esto? Imagínese que sea un cultivo que usted tiene y lo tiene topado hasta la madre de coyolillo, pero resulta que ese cultivo que usted tiene establecido ahí, tomate, digamos, está bien barato en el mercado. No, hombre, si por la canastada le quieren dar 2 pesos. Entonces usted dice, ¿cuánto voy a gastar en herbicida? ¿Cuánto voy a gastar en mano de obra? Voy a gastar $400. ¿Y cuánto me van a dar por tomate si lo vendo? 250. ¿Es económico, es importante dar un paso ahí para recuperar eso? ¿Sí o no? Obviamente en ese caso no. Estamos llegando a una situación en la cual decimos ya no es mejor seguir. Pero supongamos de que estoy en un proceso en el cual el tomate está a 2.50, digamos. Entonces si yo vendo el tomate me darían $500. Y justamente son $500 los que gastaría también mano de obra y herbicida, que lo aplique, ¿verdad?, para vencer las malezas. Entonces significa que ella estuviera a mano, no ganaría ni perdería. Esos son los famosos umbrales económicos, cuando usted llega al momento en que ni gana ni pierde. Más adelante veremos otros conceptos, por ejemplo, nivel de daño económico, lo vamos a ver posteriormente. Pero el hecho es de que por el momento hay que determinar la densidad de la población para ver si estamos en un umbral económico, en el cual de nada te sirve que inviertas porque no vas a sacar solo el dinero, entonces de nada te va a servir. Entonces, y puede hacer que el muestreo les refleje a ustedes que vale la pena invertir porque los precios están buenos y entonces algo va a ganar aunque sea. Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente en otros temas, que veremos creo que la próxima semana. Bien, como cuarto es determinar cuáles métodos vamos a aplicar. Y dentro de estos métodos, veamos algunos. Preventivos pueden ser. ¿Qué significa? Que vamos a incluir procedimientos de cuarentena que nos permitan prevenir que entren malezas. No queremos maleza en el terreno, por eso es preventivo. Para eso vamos a establecer algún tipo de cuarentena. Esto sucede, por ejemplo, cuando una maleza no está en un país, sino que está reportada, por ejemplo, bueno, ahora con el comercio internacional, que los barcos traen productos de todas partes del mundo. Supóngase usted que en Australia exista una maleza que es bastante agresiva. Y entonces se puede venir ahí, digamos, que Australia nos venda o nos regale trigo de cualquier manera, pero que en los granos de trigo se pueden venir mezcladas a semillas de esa maleza que la vamos a llamar maleza. ¿Cómo le vamos a poner de apodo a esa maleza? Quiero ver en los que fueron hoy a campo. Aquí ya no está ninguno, ¿no? Porque le vamos a poner a maleza pajita, porque hay una ahí que es paja. Entonces maleza pajita le vamos a poner, mucha paja habla. Entonces digamos que esa maleza pajita está en Australia. Entonces
esa maleza, esas semillas se pueden ir mezcladas colocando de trigo, supongamos. Bueno, que en Australia creo que no siembran trigo. No vamos a hablar de arroz, no sé qué sembrarán ahí. Pero nos van a donar algo, nos van a regalar algo. Entonces, ahí nos advierten que ahí se puede venir esa semilla de esa maleza que la vamos a llamar maleza pajita. Entonces nosotros podemos establecer una cuarentena en la cual decimos, lo sentimos mucho, no queremos granos de ningún tipo de Australia, ni regalados ni vendidos. Eso sería entonces una cuarentena. Ahora, métodos físicos. Bueno, es cuando andamos arrancándolo nosotros propiamente o deshierbando, ¿verdad? Las malezas, ¿va? Lo que hacemos allá en el campo. Y hay métodos culturales, por ejemplo, preparación previa del terreno al momento de la siembra, y eso nos permite remover la tierra, arrancar malezas. Eso va a limitar un poco, pero después ya vuelven. Rotación de cultivos, eso es bueno también, porque hay cultivos a veces de que si lo está rotando uno, algunas malezas ya no se desarrollan completamente. Experimentación con distintas distancias de plantación, es decir, usted puede experimentar sembrar a ciertos distanciamientos para ver si a ciertos distanciamientos la planta puede lograr sobrevivir. También implementar cultivos de cobertura. Aquí generalmente son leguminosas las que se colocan, las que se siembran, y eso contribuye a hacerle mucha competencia a las malezas y además le da nutrientes al suelo. También se puede hacer uso de acolchados. Esto es funcional con algunas malezas, con otras no. Por ejemplo, con el coyolillo no lo tiene ningún colchón, ¿verdad? Ese siempre sale. Y la tecnificación de riego también, porque el riego muchas veces favorece a las malezas. Y como control químico, ahí están los herbicidas, que pueden ser de varios tipos: residuales, no residuales, sistémicos, de contacto, preemergencia, postemergencia, selectivo, no selectivo. Incluso un mismo herbicida puede presentar varias de esas modalidades. ¿Qué significa eso? Que un herbicida puede ser residual, por ejemplo. Puede ser residual, puede ser sistémico, puede ser de preemergencia y puede ser selectivo. Entonces eso depende del tipo del herbicida. También tenemos otra herramienta que es el control biológico, pero casi no se usa. Aquí lo que se hace es que se sueltan insectos que dañan a esas malezas, que se las comen. Son enemigos naturales de las malezas, pero esto casi no se aplica. Bien, entonces la parte que corresponde en este momento es que vamos a ver cómo las clasificamos las malezas y identificar algunas. Las podemos clasificar, por ejemplo, si aparecen al año, aparecen cada 2 años, o si están toda la vida. En ese sentido hablamos de anuales, bianuales y también perennes. También las podemos clasificar por su forma, es decir, por su morfología. Entonces tenemos malezas de hoja ancha, que son las dicotiledóneas, y malezas de hoja fina, que son las monocotiledóneas. Por si no recuerdan esos términos de dicotiledonia y monocotiledonia, ¿cuáles podrían ser un ejemplo de maleza de hoja ancha dicotiledónea? ¿Quién me podría dar un ejemplo de maleza de hoja ancha? Con un nombre común, obviamente. Aquí está la famosa flor amarilla, ¿verdad? Ese es un que es bien común. Esa es un ejemplo de maleza de hoja ancha. Ahora, de hoja fina, monocotiledonia, ¿cuál podría ser un ejemplo? ¿Conocen el nombre de una maleza de hoja fina, como si fuera zacatillo o como si fuera grama? ¿Algún nombre de esa maleza? Bien invasora, que se llama caminadora. El la nombre caminadora, técnico. sí. ¿Cuál es el nombre técnico de la caminadora? Esa caminadora, su mismo nombre lo dice, va caminando, es bien agresiva la caminadora. Ricoelia chinchinensis, me parece que se llama. Vaya, yo no sé si la traigo en imagen ahorita, pero eso sí tiene razón, la caminadora es bastante agresiva. Así que en la próxima clase vamos a ver clases malezas dicotiledóneas. Ahora veremos monocotiledóneas. Por ejemplo, aquí está la zacate de agua o camalote. No sé si también lo conocen ustedes, que es la Brachiaira plantaginea. Este es el zacate de agua o camalote. Este es el mozote. Este que cuando uno va caminando le quedan pegados en el pantalón o en las camisas, los mozotes, Kentus echinatus, este famoso mozote. También tenemos la Chloris virgata, que es la escobilla. Si usted ve, los espigas son varias, ¿verdad? Pueden ser hasta 8 quizás o más, por eso le llaman escobilla. Y este famoso coyolillo, Cyperus rotundus.
Veamos, cuando fuimos a campo yo di explicación acerca del coyolillo, que por qué es tan agresivo y persistente el coyolillo. ¿Quién recuerda por qué mencioné que el coyolillo era así? De persistente y de bastante agresivo. ¿Por qué razón? ¿Qué particularidades tiene el coyolillo para poder tener esa característica? Porque el coyolillo tiene bulbos y también tiene raíces así normales que van como juntas con otros tipos de raíces que si uno lo arranca siempre queda ahí pegado, así que hay que excavar bien para sacar cada cosita que está ahí de la planta. Muy bien, ¿hay otro compañero que quiera dar una explicación más amplia todavía sobre este punto? Bien, en efecto, ¿verdad? Fíjense que el coyolillo tiene 3 tipos de tallo. Acá usted está viendo el tallo aéreo, es el que uno ve y uno dice, ve, ahí está el coyolillo. Pero también hay un tallo que se conoce como rizoma. Y ese rizoma, si usted observa, esta es una especie como de maculla. Obsérvela, esta es una maculla. Entonces, en esta maculla, esta está relacionada con esta y todas estas están relacionadas. ¿Cómo es eso? Bueno, por aquí abajo hay un tallo que los une. Y como es subterráneo, se llama rizoma. Ese tallo los une. Pero no está solo ese. También hay otros tallos que tienen forma como de coyol o de bolita. Y por eso le dicen de apodo coyolillo. Y que los que tuvieron la oportunidad de conocerlo allá en el campo experimental habrán notado que es bastante duro, bastante duro. Entonces, y eso le da propiedades como para poder resistir condiciones de las más desfavorables. Por ejemplo, soportar altas temperaturas. Imagínese usted que estas matas de coyolillo que están actualmente en los diferentes terrenos, cultivos que hay, ese coyolillo cuando ya deje de llover, bueno, cuando esté en noviembre y diciembre todavía va a haber cierta humedad en el suelo que él va a aprovechar. Pero ¿qué pasa cuando llegue enero, febrero, marzo, abril? Que son meses en los que casi no llueve y en los que las temperaturas hasta se ve como que su humito se levanta del suelo, peor en los lugares de la zona baja. Entonces, y sin embargo el coyolillo ahí está. Cuando caen las primeras lluvias, resurge. Entonces, son métodos que le permiten a esta planta poder soportar las inclemencias del tiempo. Pero también son métodos que le permiten a esta planta soportar los diferentes manejos que el hombre utiliza. Por ejemplo, el manejo mecánico aquí es bien difícil que sea efectivo, porque se limita a cortarse las plantas aéreas y a cortar los rizomas. Pero los coyolillos ahí quedan siempre. Por otra parte, el uso de productos químicos, no cualquiera funciona. Eso sí, debo decirles que existen productos químicos especiales para el coyolillo, porque son sistémicos. Pero igual mientras más especial es un producto químico para una maleza, más grave es el daño que ocasiona a la biota que hay en el suelo. Recuerde usted que el suelo algunos lo consideran un ser vivo, porque ahí hay un montón de microorganismos que le están dando vida a ese suelo. Hay una descomposición de materia orgánica, hay formación de nuevos compuestos, etc. Entonces, cuando usted aplica esos productos fuertes de químicos, daña esa biodiversidad que hay en el suelo y cada vez lo vuelve más estéril y también le afecta su pH. Ese es el costo de esos productos químicos que en realidad son muy buenos. Son muy buenos porque finalmente terminan destrozando el coyolillo, pero a costa de daños colaterales en el suelo. Muy bien. Para los que no fueron a campo, nosotros somos cachimbones, les vamos a mostrar aquí cómo es la cuestión. Mire, este es un coyolillo, otro coyolillo, y alguien me dice cómo se llama esto que estoy marcando acá. ¿Cómo se llama esto que estoy marcando acá? ¿Qué nombre dije que recibía esto? El rizoma. Es el rizoma, una macuella con otra. Y esto que estoy marcando acá, ¿qué nombre recibe todo lo que estoy marcando aquí? ¿Qué nombre recibe todo lo que estoy marcando acá? Tallo aéreo. Tallo aéreo, excelente, tallo aéreo. Y entonces aquí lo podemos ver ya en una imagen real. Observe usted, este es el tallo aéreo. Observe usted, estos son los coyolillos. Y acá no se alcanza a ver el rizoma, pero ahí está unido por medio de rizoma. Además son raíces. Recomendaciones de manejo, pues hay que hacer labores bien profundas para romper los rizomas y que queden libres los tubérculos para provocar que se sequen si se suben a las
superficies del terreno, porque cuando ya el sol le pega directamente, ahí sí lo afecta. Recuérdense que estos coyolillos están protegidos por la capa de suelo. Regar para inundar la parcela. De esa manera, muchos tubérculos no pueden brotar debido a condiciones de anoxia, dificultades de oxígeno. También colocar acolchados con papel en la línea del cultivo y entre calles. Y el momento, aquí viene el detalle, aplicar un herbicida sistémico, evitando que el herbicida llegue al cultivo. ¿Qué significa esto? Que usted va a proteger a la planta del herbicida. Y usted ese herbicida lo va a aplicar solo para que afecte al coyolillo, pero no a su planta. Por eso dice que hay que colocar acolchados de papel, para que cuando aplique el herbicida, mate a la maleza, pero no mate a su planta. Evitar arrastres de tubérculos y transportes a través del agua de riego. Y también se puede hacer uso de la solarización, siempre y cuando la combinemos con aplicación de un herbicida sistémico, después de haber solarizado. ¿Alguien tiene una idea qué significa solarizar? ¿Han oído hablar de ese término? ¿Qué significa solarizar? Vaya, esto de solarizar es de la siguiente manera. Generalmente al suelo se le pone una capa de plástico y esa capa de plástico se le tira piedras encima y ese suelo puede pasar allí varios meses, que sean de la época seca. ¿Se imagina usted en la época seca ese montón de energía solar que está absorbiendo y tomando en cuenta que lo negro absorbe la energía radiante? Imagínense qué temperaturas se van a alcanzar en el suelo. Claro, eso le va a ser efectivo porque le va a matar el coyolillo y otras malezas que estén allí, pero también le va a dejar estéril al suelo. O sea que esto tiene sus costos. Y de ribete, aquí está diciendo que le apliques un producto sistémico después. Bien, ahí está un ejemplo de solarización. Aquí se está cubriendo con plástico transparente durante el verano, en nuestro caso, durante la época que no llueve. También pueden haber acolchados de papel. Si usted se fija, alrededor de la planta obviamente se deja libre para que le caiga el agua y todo alrededor de la plantita, pero más allá se coloca este acolchado que no es de plástico, sino que es de papel. Como ya hablé de acolchados de plástico y de papel, vamos a hablar un poquito sobre estos acolchados. En el caso de los de plástico son los que más abundan, porque son más baratos y se colocan más fácilmente. Pero el detalle es que una vez finalizada la tarea, allí quedan esos plásticos y entonces viene a generar más contaminación. De más está decir que el plástico es altamente contaminante y si uno está metiendo plástico a los terrenos, te imaginas allí, queda eso allí, entonces más contaminación. O incluso, aunque lo saque, pero para donde lo vayan finalmente a colocar, ahí está llevando a cabo la contaminación. También hay de plástico que son biodegradables. Se obtienen de fibras de maíz y de papa, pero el problema es que son bien caros. Bueno, pero también hay acolchados de papel. Estos acolchados, el hecho de que sean de papel no quiere decir que se rompen fácilmente, al contrario, están hechos de fibras de pino. Pero esos pinos se derriban, pero de bosques en donde también hay procesos, ¿verdad? Ya vienen las respuestas, por ejemplo, usted derriba unos árboles de pino, pero hay en otro lugar donde ya usted sembró otros que ya van regenerando el bosque. Por eso dice que están gestionados de forma sostenible. También estos de papel evitan el crecimiento de malas hierbas y no necesitan que usted los esté quitando después de la cosecha, ya que se puede compostar. ¿Qué significa? Usted lo puede dejar ahí y puede formar parte de la composta porque se van a degradar, porque son hechos a partir de fibras de pino. Esa es una ventaja de estos de papel. Y queda una máquina colocando el acolchado de papel. Aquí en El Salvador, yo no sé si ya estarán vendiendo estos productos de papel, han de ser caros, pero en Europa sí ya lo están utilizando. Vamos a investigar si ya lo están haciendo aquí para probarlo. ¿Cuáles son las principales malezas? Cyperus esculentus, que es el coyolillo, Digitaria sanguinalis, que es la pata de gallina, también conocida como pasto blanco, pasto cuaresma, pasto milán. La equinocloa, que es el zacate de agua, también conocido como camalote. La pata de gallina, que ya la habíamos mencionado, es esa que está ahí como si fuera grama. El Ixophorus unicetus, que es el zacate de agua. Este es otro zacate de agua, hay varios zacates de agua.
Esta es la famosa caminadora, Rockwellia. Esta es la famosa caminadora. También es el sorghum jalepense, que es el zacate Johnson, este es bien grande. Y el Paspalum notatum, que es uno que tiene espigas de 3 aquí, como este que le vemos acá. Bueno, esta es la clase sobre maleza. No quise darle las 2 clases sobre maleza porque los iba a atiborrar de muchos nombres científicos, entonces se van a sentir atormentados de ver un nombre científico tras otro, ¿verdad? En el examen van a salir nombres científicos, pero de las malezas más comunes, no va a ser de todas. Principalmente de estas gramíneas, que son las más conocidas. Bien, preguntas sobre la clase de este día. Preguntas sobre la clase de ahora, que se llama malezas. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces finalizamos ahora, y debo decirles que ya casi terminamos el ciclo, ya estamos en la recta final. Ya personalmente ya me estoy preparando para darle fin al ciclo de cada una de las actividades. Así es que los que van mal traten de ponerse las pilas para no dejar la asignatura, porque algunos veo ahí que van mal, ¿verdad? Entonces traten de